Hola, buscador de la verdad y seguidor del canal Virtus Veritas. Creo que sería interesante conocer la leyenda, entre comillas, de un objeto casi tan legendario como el Santo Grial, un supuestamente tesoro arqueológico, entre comillas, supuestamente dotado de maravillosos poderes y custodiado y enterrado hace mucho tiempo por los indios, entre comillas, come chingones de Argentina, para que no cayese en manos de los devastadores conquistadores españoles. En el mismo tiempo, intentaré demostrar cómo se están falsificando pruebas y eventos supuestamente históricos, mezclando las leyendas con algunas realidades para engañar al hombre normal y corriente y para crear una falsa realidad, ganar fama y a toda costa mucho dinero. Supuestamente hubo un periodo de tiempo en el que algunas organizaciones del mundo, como sectas ocultistas, grupos esotéricos, personas influyentes y políticos ambiciosos, lo han buscado y han querido entrar en su posesión. Juan José Benítez, tras haber recorrido casi el mundo entero investigando todo tipo de hechos y objetos insólitos, fue parte de ese proceso de engaño, escogiendo precisamente el bastón de mando como uno de sus misterios predilectos en su obra Mis enigmas favoritos. Según explica el escritor navarro, tras analizar algunas obras clásicas como la ópera Parsifal o la Montaña del Sol, llegó a la conclusión de que existe una tradición esotérica según la cual el mítico escudero del no menos legendario Sir Lancelot, y al igual que él, una expedición de caballeros templarios, habrían cruzado el Atlántico muchísimos antes de 1492, transportando hasta el Nuevo Mundo, entre comillas, y más concretamente a Argentum o Argentina, una serie de objetos sagrados. Entre ellos se encontraba el Santo Grial, que debía ser depositado junto con otro objeto de poder, el bastón de mando, conocido también como piedra que habla, piedra imán o piedra de la sabiduría, una pieza tan deseada como el Grial y buscada por hombres de ciencia, aventureros, místicos e incluso expedicionarios militares. Sobre un semejante objeto habla el filósofo inglés y fraile franciscano Roger o Rogelius Bacon en una obra supuestamente publicada en 1230. El célebre filósofo y esoterista inglés asegura que el libro sagrado y la piedra de la sabiduría o el bastón de mando se encuentran escondidos en una cordillera de un lejano y silencioso territorio ubicado en el extremo meridional del hemisferio sur. Para dar más peso a todo este proceso de engaño y falsedad, se está afirmando que el bastón de mando, según la remota mitología, fue creado por los dioses, entre comillas, para regenerar a la especie humana. Según Guillermo Terrera, el bastón de mando es una herramienta mágica que cayó del cielo y que fue construida por el dios nórdico Wotan, también denominado Odín. Bien, la piedra de la sabiduría contiene todas las respuestas y habla, entre comillas, a quien le pregunte. Algunos suponen que quien tenga el bastón dominará el mundo. Otros le atribuyen el don de la inmortalidad. Se espera que en el futuro este bastón envíe una señal de que estamos listos, entre comillas. No aclaran para qué. En el momento
que la persona correcta lo tenga en sus manos, evento que ocurriría en una zona ubicada en el triángulo de fuerza de Calahuala, Cerro Colorado y la Cerezuela. Las leyendas sobre las propiedades mesiánicas del bastón de mando hicieron que entre 1920 y 1940 sucesivas expediciones inglesas, alemanas, indias, japonesas y francesas se lanzasen a la caza y captura de la piedra de la sabiduría, pero curiosamente todas fracasaron. Quien tuvo más suerte fue un hombre llamado Orfelio Ulises Herrera, un supuestamente aventurero que en 1934 entró en la historia esotérica de Argentina. Según sus declaraciones, había permanecido 8 años en el Tíbet, donde de los labios de los monjes y de los maestros de Shambhala, entre comillas, escuchó hablar por primera vez de la piedra de la sabiduría. Años después, ya de regreso en Argentina, de repente y milagrosamente desenterró el mítico bastón de mando del escondite en el cual había permanecido oculto durante siglos, el Cerro Uritorco de Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Apareció junto a otros 2 objetos, una piedra circular parecida a un moledor y un tercero objeto que el descubridor decidió que tiene que quedarse enterrado. Por alguna razón, Orfelio Ulises consideró que el depositario de aquella singular pieza arqueológica arrancada de las entrañas de la mítica montaña debía ser un no menos insólito personaje, el doctor Guillermo Alfredo Terrera, profesor en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de Córdoba desde 1954 y titular de la Cátedra de Antropología de la Universidad de Córdoba, académico abierto y de mentalidad renacentista que terminó convirtiéndose en punto de referencia del esoterismo argentino. Versado en 1000 disciplinas y autor de numerosas obras, fue el custodio del bastón de mando hasta el día de su muerte, que le llegó el 19 de noviembre de 1998. El bastón, esculpido en basalto según algunos y roca meteórica según otros, fue encontrado partido en 3 trozos de 43, 40 y 28 centímetros que ulterior se pegaron entre sí. Mide en total 1,11 metros de longitud y unos 15 centímetros de diámetro y pesa algo más de 4,5 kilogramos. Guillermo Terrera, sin ningún pudor, relacionaba el bastón de mando con el origen de los indios comechingones de Argentina, aborígenes barbudos y de rasgos nórdicos que poblaban la región antes de la supuesta llegada de los españoles, y las leyendas que hablan de las visitas de algunos dioses en el pasado y con la ciudad subterránea de Erx, poblada supuestamente por otros seres de otra dimensión que, según explica en su libro Antropología Metafísica, se encontraría en las entrañas del Cerro Uritorco. Además, dicho bastón parece que era una especie de antena, entre comillas, gracias a la cual y en el transcurso de extrañas ceremonias entraba en contacto con aquellos seres de otros mundos subterráneos. Por otra parte, Guillermo Terrera, el custodio del bastón, afirmaba sin temor en contra de las teorías que ligan la llegada del bastón de mando con los templarios presentadas por Benítez en su libro, y propone otra hipótesis sobre el origen de la pieza, asegurando que los antiguos comechingones fueron conducidos por seres superiores, entre comillas, o los aparentes dioses
que retrataron en sus pinturas rupestres hasta Argentum o Argentina, cruzando el estrecho de Bering con el bastón de mando entre sus posesiones. Todos los grupos de corte esotérico han querido heredar el bastón de mando, pero según el periodista Alejandro Ravassola, solo el grupo Delfos podría considerarse como continuador de la obra del controvertido ocultista cordobés. De hecho, según sus investigaciones, dicho colectivo ha realizado numerosas expediciones tanto en el Uritorco como en la Patagonia, siguiendo las pistas sugeridas por Terrera en sus libros. Las propuestas muy arriesgadas sugeridas por Terrera, según algunas fuentes, supuestamente fueron creídas a pies juntillas por algunos miembros del Tercer Reich que se refugiaron en Argentina después de la Segunda Guerra Mundial, importando su convencimiento a propósito de la ubicación del insólito objeto y que supuestamente todavía podrían habitar algunas ciudades subterráneas como Erx, que se encontraría bajo el Cerro Uritorco. Ahora mucha atención. Según los hijos de Terrera que vivían en el sur de Buenos Aires, Guillermo Terrera fabricó una réplica del fetiche, entre comillas, por temor a perderlo a manos de algunos visitantes de cuyas intenciones no estaba seguro. Pero la pieza apócrifa no presenta las roturas de la original y su peso es considerablemente menor. Una copia barata que la puede detectar cualquier persona sin mucha experiencia y sin pruebas de laboratorio. Así que los miembros del grupo Delfos, según el hijo de Terrera, están en posesión del bastón falso entregado por la segunda esposa de Terrera, que se distanció de los hijos del primer matrimonio y no dudó en ceder el bastón falso al grupo. Y los miembros del grupo esotérico Delfos, sabiendo esto, muy felices comieron perdices y se quedaron con la copia, ¿no? La pieza original, la auténtica, junto a su base piramidal y su memoria entre comillas de miles de años, todavía estaba bajo la custodia de la familia de Terrera, que decidió venderla por millones de dólares. Si este objeto sagrado, poderoso e importante para la humanidad sería verdadero, no tendría precio y no podría venderse y caer en manos equivocadas y provocar un desastre mundial. Pero si se trata de falsedad y engaño, lo que de verdad importa es el dinero, ¿no? Bien, al final te dejo un fragmento muy revelador e importante del poema Oda a Parsifal, supuestamente escrito por un bávaro místico y poeta llamado Wolfram Eschenbach entre 1150 y 1170, en honor al célebre súbdito del rey Arturo Parsifal, el cual sirvió de base e inspiración a Richard Wagner para la composición de su ópera Parsifal. En este fragmento aparecen algunos versos desconcertantes que fueron utilizados para dar credibilidad al engaño y a las tierras supuestamente aún no descubiertas de nombre Argentum. Un gran abrazo y mucha salud. Hasta pronto.